Bueno, le voy a presentar, hoy me acompaña en el estudio Sergio García del Bosque. Él es director ejecutivo de Seal & Associates. Vamos a hablar de las tendencias en el mercado de fusiones y adquisiciones en México, cómo ocurre esto para las empresas que se están vinculando entre otras. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, este tema mucha gente a veces no lo comprende tan fácilmente, ¿no? Pero es fusiones y adquisiciones, es básicamente cuando una empresa adquiere a otra o se fusiona con otra, básicamente, ¿no? De ahí el término. Te quiero preguntar cómo están las cosas en México hoy, qué tendencias hay. Ustedes se dedican y son especialistas justamente en buscar este tipo de alianzas para que las empresas se fortalezcan, ¿no? Con este tipo de circunstancia. Correcto. Con mucho gusto te platico y gracias por la invitación a tu programa, Carlos. La situación ahorita es de un poco de nerviosismo en el mercado. Tuvimos un arranque lento de compras y ventas de empresas. Este año 2019. Este año 2019. Sin embargo, los precios están muy altos. Tenemos múltiplos muy altos o valuaciones muy altas de las empresas porque hay dinero disponible muy barato en el mercado, porque se bajaron las tasas de interés en todos los bancos centrales del mundo. No es el caso de México, pero el dinero disponible es muy barato. Entonces, pues hay múltiplos muy altos. Pero a nivel internacional el volumen, no solo en México, fue bajo. En México, 20 a 30% menor que el inicio del año pasado. Ah, sí, tanto así. Correcto. Ustedes están asesorando a empresas que están buscando fusionarse con otra empresa o que están buscando adquirir a algún competidor, por ejemplo, ¿no? Correcto. ¿En qué sectores principalmente? ¿Dónde ves actividad en este momento en México? ¿Ustedes en qué sectores se mueven más? Con gusto. Ahorita tenemos en medios de comunicación, tenemos algunas transacciones, productos agrícolas, productos químicos, productos de consumo. Y tenemos mandatos de venta, pero también mandatos de compra en México y para comprar en el extranjero. Nosotros tenemos una oficina central en Washington, yo manejo la oficina de Ciudad de México y hacemos deals o transacciones entre las dos oficinas. Oye, lo más difícil de esto muchas veces es convencer al dueño de una empresa a fusionarse, ¿no? A fortalecerse adquiriendo a otra o a intercambiar acciones con otro empresario que esté en el mismo sector. ¿Cómo llevan ustedes este proceso? Muchas empresas son familiares en México, ¿no? Correcto, yo te diría que casi todas las empresas son familiares, inclusive las empresas que cotizan en bolsa. Sí, preponderantemente familiares. Sí, oye, vas a un Cemex o vas a un FEMSA y aunque sí cotizan sus acciones en los mercados de valores, pues hay muchos inversionistas privados y muchos inversionistas familiares y parte de nuestro método de trabajo es pensar en largo plazo, no presionar a los empresarios a que hagan una transacción, sino estar cerca de ellos para que el día que decidan hacer algo ya tengamos un camino avanzado. Entonces, así, más que convencerlos a que hagan algo, estamos ahí porque un negocio familiar a veces se va a vender una vez en la vida. Claro. Entonces, no puedes estar tocando la puerta diciendo ya vende, ya compra, etcétera, sino que en el momento adecuado, pues ya llevas una relación de 10, de 20 años. ¿Tanto así? Sí, nuestros ciclos de negocio son muy largos. Por ejemplo, hicimos una transacción donde vendimos el negocio de Torrey, rebanadoras de carne, refrigeradores, etcétera, a FEMSA. Y la relación previa a esa transacción duró mucho tiempo. De muchos años, yo diría 5 o 6 años, antes de tener cualquier conversación de hacer esa transacción. Oye, es interesantísimo este tema de lo que ustedes hacen en banca de inversión. Ahora dime una cosa, en México, ¿qué convence a la gente? Cuando alguien finalmente tiene que vender su empresa porque ya no le está yendo bien o no tiene los recursos humanos para potenciarla, finalmente ustedes entran después de algún tiempo, como nos dices, a veces años, ¿y qué es lo que finalmente sí les convence? Mira, curiosamente tocas un punto que culturalmente es un reto en el país. Se piensa que vender un negocio es porque ya no la hice o porque no puedo. Fracasé. Sí, y en países muy avanzados hay ciclos de negocios de las empresas donde la empresa le va mejor con unos dueños y, por ejemplo, en una etapa emprendedora, con un dueño emprendedor le va muy bien la empresa. Crece y quieres institucionalizarla y ese dueño ya no es bueno para institucionalizarla. Hay que buscar otro dueño. Entonces, parte del reto cultural en México es eso, es decir, oye, ¿en manos de quién es más rentable y es más provechoso este negocio? Entonces, parte de nuestro reto y parte de lo que le platicamos al cliente es
qué puede hacer con su negocio en ese momento, qué puede hacer otra persona con ese negocio. Y una parte que no falla es un tema generacional. En México muchas de las ventas se dan porque el fundador o porque la segunda generación pues ya tiene una necesidad de vender, porque o el fundador ya no tiene a quién dejarle el negocio, o porque la segunda generación son 6 hijos y no los se quieren 6 hijos dedicar a quieren eso, ¿no? operar o no quieren dedicarse, o no saben quién va a ser el CEO y en vez de lastimar la relación entre ellos, pues deciden desinvertir el negocio. Oye, tengo poco tiempo. Nos dijiste, el arranque de este año fue lento. Correcto. Para México también. Sí, fue lento a nivel internacional. En México yo te diría, me siento optimista porque tenemos mucho volumen de mandatos. Lo que vemos ahorita en el primer trimestre en México es un reflejo del año pasado. Estos mandatos duran 6-9 meses antes de cerrar. ¿Qué estaba pasando en México hace 6-9 meses? Pues teníamos las elecciones, teníamos la negociación del TIMEC, entre otras cosas. Entonces, ahorita la falta de cierre no es el momento actual. Tienes que verte esta estadística con un retrovisor a 6-9 meses hacia atrás. O sea, vienen, digamos, la carga desde antes. Hacia los siguientes meses, de aquí a fin de año, ¿se reactivará un poco? ¿Se renovarán estos mandatos? ¿Qué pasará? Ya vemos algo de reactivación, pero sí con cautela. O sea, sí advirtiendo que los que revisan las empresas, las auditorías, las hacen con más fuerza, las hacen con más dedicación y se fijan en más detalles porque pues, no quieren ser la empresa que mal compró en un mal momento, ¿no? Entonces, ahorita sí va a haber más volumen, creo, en esta segunda mitad. De hecho, hay varios despachos que hacen estos estudios de cómo viene el M&A y nos hablan de que México va a mostrar un crecimiento en el segundo semestre interesante. Nosotros somos un buen termómetro de que sí lo va a hacer en base a la actividad que tenemos, pero con un poquito más de cautela que el año pasado. ¿Y lo ves en este resto de año, en 2019, más con empresas internacionales adquiriendo empresas mexicanas fusionándose, mexicanos comprando en el exterior? ¿Dónde ves más actividad futura? Mira, mexicanos comprando en el exterior es de seguro, es un tema que les da un poco de diversificación ante la incertidumbre, ya lo estamos viendo, tenemos clientes que nos están pidiendo esto, y empresas internacionales comprando en México, las estratégicas, por ejemplo, Calorex se le vende a Ariston Thermo. Eso es de Grupo Industrial Saltillo. De Grupo Industrial Saltillo. Por cierto, nosotros se lo vendimos a Grupo Industrial Saltillo hace muchos años. Calorex, la de los calentadores, ¿no? Correcto. Y Calorex, pues es una empresa estratégica, lo compró otro estratégico. Los internacionales estratégicos van a seguir viendo México muy interesante por su volumen, cercanía a Estados Unidos. Pero los capitales de especulación, yo creo que van a tener un poquito más de cautela para ese tipo de inversión. Yo veo los estratégicos siguiendo invirtiendo en México y los de capital de especulación con un poquito más de detenimiento. Oye, muy brevemente, ¿qué le dices a un empresario que te ve en esta pantalla en este momento y le ha pasado por la cabeza la idea de vender su empresa? ¿Cómo la vas a evaluar? En una línea, ¿qué es lo que le conviene hacer? No, le conviene prepararse, le conviene siempre prepararse, Carlos. Estas decisiones se toman con datos, con información y con datos técnicos, pero también con la situación personal. Parte de lo que hacemos con un cliente de nosotros no es decirle, oye, tienes que vender porque vale tanto. Oye, lo que le preguntamos es cuál es tu situación, qué es lo que quieres hacer, claro, cuáles son tus planes y ver si esos planes encajan aparte con la información técnica y con lo que alguien en el mercado quisiera hacer esa transacción. Claro. Sergio, gracias por compartir con nosotros esto. Gracias, buena tarde. A ti, Carlos. Gracias, muy buena tarde. Bueno, vamos a